Amén, hermanos. Les invito a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso número 11. Hechos, capítulo 3, versículo 1 al verso 11. Dice la palabra del Señor: cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro les dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que les había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Que el Señor bendiga su palabra. En el mundo antiguo, hermanos, era muy difícil estar en ciertas condiciones, vivir en ciertas condiciones en la vida. Había dificultad para ser, por ejemplo, paralítico, había dificultad para ser leproso. Era muy difícil la vida para una persona que tuviera, cierto, una discapacidad o capacidad diferente, como se le dice hoy. Era muy difícil la vida enfrentarla de esa manera. Y el ser cojo era una de esas cosas. Y era también así porque incluso la ley de Dios en el antiguo pacto tenía ciertas leyes, ciertas normas que no permitían que ciertas personas pudieran acercarse a la presencia de Dios, o por lo menos donde se reunía el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Levítico, cuando se le da la instrucción a los sacerdotes que ellos no tenían que presentar ningún animal, ni cojo, ni ciego, ni nada de eso, también incluía este mandato. Este es Levítico capítulo 21, versículos 16 al 19, dice que entonces el Señor habló a Moisés y le dijo a Aarón: ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni a uno que tenga el rostro desfigurado, o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado, o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. Este mandato que el Señor daba, ¿cierto?, era para que los sacerdotes no pudieran ser personas que tuvieran algún defecto físico, pero también que estas personas no se pudieran acercar a presentar un sacrificio a Dios. Ahora, cuando nosotros con nuestra mentalidad moderna leemos esto, decimos: wow, esto es como discriminación, ¿cierto? Y hay muchas personas incluso que inmediatamente lo ven así, una discriminación arbitraria de Dios sobre estas personas. Pero hay que entender el contexto de Levítico, que es que delante del Señor, cuando uno iba, tenía que presentarse como alguien perfecto. No solo la persona, sino también el sacrificio que se traía delante del Señor. Pero como todos los mandamientos del Señor, el pueblo de Dios empezaba a distorsionar los mandamientos. Y entonces ahí sí comenzaba a transformar estos mandamientos que tenían que ver con la santidad de Dios y con lo que Dios exigía, se comenzaba a transformar en una, como llamamos hoy, discriminación arbitraria. Se comenzaba a decir que estas personas eran personas que en verdad Dios no estaba con ellas, sino que eran personas maldecidas incluso. Se llegaba a construir una teología que lo que hacía era apartar a estas personas y mirarlas mal. Y se les excluía de todas las cosas del pueblo de Dios. Y terminaban finalmente siendo personas totalmente excluidas, totalmente alejadas de Dios, y entonces esto producía que ellos vivieran totalmente apartados. Pero ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Y aquí es algo muy importante de observar cuando vemos estos mandatos del Antiguo Pacto y después nos encontramos con el ministerio del Señor Jesús. Hay muchas descripciones que nos dan acerca de lo que Jesús hace.
Y uno de ellos, por ejemplo, lo podemos ver en Mateo capítulo 15, donde se da una breve descripción de cómo es el ministerio del Señor. Mateo capítulo 15, versículos 30 al 31, nos dice lo siguiente: y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies. Y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Cuando el Señor hacía esto, la interpretación de los fariseos, ¿cuál era? Era: qué terrible, se está acercando a esta gente maldecida por Dios, esta gente, ¿cierto? El pueblo, gente ordinaria, gente que no vale nada. El Señor se acerca y los sana y obra en sus vidas. Y es porque los fariseos habían llegado a esta conclusión, o la teología de la época había llegado a esta conclusión, de que estas personas estaban maldecidas. Y cuando el Señor se acercaba, entonces quebraba en sus mentes eso, y no podían entender cómo el Señor estaba acercándose a esto. Entonces Dios había mostrado misericordia, Dios había mostrado bondad, Jesús había mostrado misericordia con estas personas. ¿Qué es lo que iban a hacer los apóstoles entonces, hermanos? Si habían tenido un maestro que le había enseñado a tener misericordia, un maestro que le había enseñado a tener piedad, un maestro que le había enseñado a tener amor, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a actuar de la misma manera. Y eso es lo que podemos ver en este capítulo 3. Iban a actuar con misericordia. Iban a actuar mostrando el Evangelio. Iban a actuar mostrando la bondad de Dios en sus vidas. Entonces observemos los primeros 3 versículos, hermanos. Primero, la vida de este cojo. ¿Cómo era más o menos la vida que este cojo tenía en ese momento? Veamos entonces lo que nos relata Lucas aquí. En los primeros 3 versículos nos podemos encontrar varias cosas. ¿Ya? Quiero que nos fijemos primero en el verso 2, que nos dice que este cojo era cojo de nacimiento. En el mundo antiguo, por supuesto, uno podía ser cojo por distintas razones, no solo por ser cojo de nacimiento. ¿Recuerdan Jacob? Jacob pelea con el ángel, Génesis capítulo 32, pelea con el ángel, ¿cierto? Toda una noche, y cuando termina de pelear con el ángel, ¿qué es lo que sucede? Dice que cojea de un pie, ¿no? Él no era cojo de nacimiento, pero queda cojo, y después de ahí los israelitas no comen esa parte, ¿cierto?, de los animales, porque recuerdan este evento de Jacob peleando con el ángel. Entonces podemos ver que uno podía quedar cojo por distintas razones, ¿ya? Pero ser alguien cojo de nacimiento era más probable que la gente lo viera como una persona que era maldecida para la teología de la época. Una persona que había nacido con el pecado, una persona que era totalmente vista mal porque estaba contaminada con algo, seguramente por algo es así, ¿no? Algo es lo que hizo, o algo es lo que sus padres hicieron. Esa lógica, ¿cierto?, que había dentro de los amigos de Job o de los fariseos, de que algo seguramente hizo, por eso está así. No nació así simplemente porque sí, sino que hay algo detrás y ellos querían dar toda una explicación. Entonces, este era un cojo de nacimiento. No era cualquier cojo, sino que era un cojo de nacimiento. Y eso ya le daba una categoría de una persona pecadora, una persona excluida. Y fíjense que esta persona coja de nacimiento, nos dice el versículo 2, ¿cierto? Casi al final dice que la llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. O sea, habían personas que cada día tomaban a este cojo, no sabemos de qué manera, y lo iban y lo traían a ese lugar, a esa puerta, y lo dejaban ahí, para que este cojo pidiera limosna. Parecía a la historia de estos amigos que tomaron al paralítico, ¿se acuerdan? Abrieron el techo y acercaron a esta persona para que pudiera sanarse. Pero eso fue, por lo menos vemos en la Biblia que fue una vez. Aquí dice que constantemente, todos los días, a este cojo lo traían y lo dejaban ahí y después seguramente a la noche se lo llevaban. Diariamente. Alguien para hacer eso constantemente por años y años tiene que ser por lo menos un familiar, un amigo, alguien que lo quiera mucho. Pero lo traían y lo ponían ahí a la puerta. La puerta se llamaba la puerta, ¿cierto?, hermosa, es como le llamaban. ¿Por qué le llamaban así? Los estudiosos no saben bien dónde colocar esta puerta, pero lo más probable es que dicen que era una puerta que se llamaba Nicanor, que llevaba hacia el atrio de las mujeres. ¿Ya? Acuérdense que el templo era gigantesco, tenía varias entradas, una de esas es donde estaban las mujeres, ¿cierto? Y era una puerta muy hermosa que dicen que era ornamentada o
adornada, ¿cierto?, de forma muy preciosa, y entonces en esa puerta él se ponía. Y algunos creen que se ponía ahí porque por esa puerta también pasaban gente que tenía dinero, gente que tenía buenas cantidades de dinero, y entonces él lo ponían estratégicamente en ese lugar para que cuando pasaran, ¿cierto?, él al pedir limosna, entonces le pudieran dar. Y ahí es donde estaba entonces este cojo en la puerta. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 3? ¿Qué es lo que hacía el cojo cuando lo llevaban y lo ponían en esa puerta? Pedía limosna. Lo que hacía era pedir limosna. Ahora, ¿cómo él estaba seguro de que las personas le iban a dar limosna? Estaba seguro porque era una de los mandatos y de las características de la verdadera religión judía. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6, la oración, la limosna, el ayuno. Son características de una verdadera vida religiosa para el pueblo judío. Entonces, los judíos tenían que dar limosna porque eso expresaba que verdaderamente amaban a Dios. Ahora, habían personas que daban limosna de forma muy hipócrita, y por eso Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, les dice a ellos enseñándoles lo siguiente, les dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad le digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, ¿es bueno dar limosna? Es bueno. ¿Es bueno ayudar? Es bueno dar dinero y ayudar a los necesitados? Es bueno. Pero hazlo, dice el Señor, en secreto, para la gloria de Dios, y no para ser alabado por los hombres, ¿cierto? Que las personas en ese momento, en esa ciudad, todos veían, voy a dar 10 luquitas, voy a dar 20 luquitas, todo, ahí está, qué bueno, qué buen religioso. ¿Ya? Pero él dice, no, que lo haga en secreto para simplemente adorar a Dios. Entonces esta persona se ponía ahí en la puerta, y mientras estaba en la puerta, la hermosa pasaba a las personas una tras otra, y le daban limosna, y de eso vivía. Esa era la forma de vivir. Y el Señor igual había instaurado eso para proteger exactamente a las personas como Él, que eran excluidas, que eran parte de los pobres, parte de las viudas, parte de la gente que no tenía nada. Y entonces el pueblo de Dios tenía que dar para sostener a esas personas. También podemos encontrar eso en mandatos del Nuevo Testamento, mantener a las viudas parte de la iglesia, ayudar a los pobres parte de la iglesia, dentro de los que son parte del pueblo de Dios. Es parte de nuestras preocupaciones como iglesia considerar también a esas personas. Pero ¿qué es lo que podemos ver, cierto? Que está ahí pidiendo limosna y luego va a pasar Pedro y Juan a la oración. Ahora, ¿qué es lo que nos ilustra esta persona que está aquí pidiendo limosna? Lo que nos ilustra es la necesidad que tiene esta persona. La necesidad de su vida. Está completamente desesperado para poder sobrevivir, simplemente. Para poder sobrevivir. Esto nos muestra, hermanos, que igual como los pecadores, que cuando no conocen al Señor, están igual de necesitados que este cojo. Puedes no ser tú, por ejemplo, un cojo de nacimiento, pero sabes que eres un pecador de nacimiento. La Biblia nos dice que en pecado nos concibió nuestra madre. O sea, ¿qué quiere decir? Que en pecado hemos nacido. El Salmo 58 nos dice que desde la matriz, o sea, desde el nacimiento, nos desviamos nosotros. Somos impíos desde el nacimiento. Amamos mucho a nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen pecado. Y por eso hemos estado viendo la vara, ¿no? Nuestros hijos tienen pecado y necesitan que nosotros como padres les guiemos. Y tú mismo eres un pecador. Eres alguien necesitado, eres como un cojo. Y también las personas que aún no han llegado al Evangelio, que aún no han llegado a Cristo, son como cojos en la puerta. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algunas personas que vienen a la iglesia, que les gusta escuchar el mensaje del Evangelio, pero están en la puerta. No entran por la puerta. Simplemente están en la puerta, contemplan la puerta, pero no entran por la puerta. Y se diseñan toda una especie de salvación de obras para tratar de justificarse. Bueno, si me porto bien, si dejo el alcohol, si dejo el cigarro, si dejo cierta música, si hago esto, si hago aquello, entonces voy verdaderamente a encontrar al Señor. Pero no ese es el camino, hermano. Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá
y hallará pastos. Hermanos, no sirve de nada quedarse contemplando la puerta, no sirve de nada venir a la iglesia, no sirve de nada escuchar constantemente la palabra de Dios si no lo aplicas a tu vida. Si no entras por la puerta, si no confías en Cristo, si no confías en su evangelio, entonces no sirve de nada. Solo recibirás migajas, igual que el cojo. Solo recibirás sobras de bondad, sobras de misericordia, sobras de amor, pero no el amor, no la bondad, no la misericordia que está en Cristo Jesús. Nuestra condición, hermanos, es como el cojo en la puerta mendigando. Cuando no conocemos al Señor, estamos en la puerta mendigando y no estamos entrando a Cristo Jesús. No estamos entrando a la salvación, no estamos entrando a Él. Como el cojo nos comportamos. ¿De qué sirve, hermano, ser religioso? ¿De qué sirve aparentar? ¿De qué sirve hacer como que soy cristiano si verdaderamente no he sido tocado por el Señor como iba a ser tocado el cojo? No ha obrado el Señor en nuestra vida. Necesitamos entrar por esa puerta, contemplar y experimentar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces nos encontramos con este cojo que nos ilustra nuestra condición de igual manera. Condición pecaminosa en la puerta pidiendo migajas. ¿Y qué tenemos por el otro lado entonces? Tenemos la vida de los apóstoles, desde el verso 4 hasta el verso 6. Tenemos a los apóstoles entonces viniendo y encontrándose con este cojo. Lo que nos describe desde el verso 4 al verso 6, entonces, es lo que los apóstoles van a hacer frente a este cojo, ¿ya? Pero antes volvamos un poco hacia atrás, salté el verso 1 del capítulo 6, porque aquí nos describe lo que los apóstoles estaban haciendo. Lo que los apóstoles estaban haciendo, nos dice el verso 1, es que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. O sea, lo que hacen los apóstoles, como buenos judíos que eran, es participar de las reuniones de oración. Ya habían dos reuniones, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, que es la hora novena. Y ellos estaban subiendo a esa hora, entonces, para reunirse a orar junto a los judíos. Es muy interesante eso, porque aunque los apóstoles se habían encontrado con el Señor y conocían lo que el Señor había enseñado acerca de la oración, ellos igual se unen al tiempo de oración con los judíos. Siguen siendo judíos, siguen practicando ciertas cosas como judíos, ya sea orando con horario establecido, pero también orando en ocasiones de forma libre, como lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 14, que recuerdan que nos dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, también oraban libremente, pero también se unían a este tiempo de oración. Y en el capítulo 6, versículo 4 del libro de Hechos, también nos describe, dice, cuando están presionados por ayudar a las mesas, ellos enfatizan tanto la oración que dicen que ellos se van a entregar a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Es central para ellos la idea de orar y la idea de predicar. Totalmente importante para ellos eso. Entonces lo que hacen los apóstoles es ir yendo a ese tiempo de oración, ir participando en ese tiempo de oración, y entonces van en este caminar, las 3 de la tarde, yendo hacia la oración y se encuentran con este cojo que está en la puerta, que está pidiendo, y que está suplicándoles, ¿cierto?, que le den limosna. Espera de ellos que le den. Pero ¿qué es lo que dice Pedro y Juan, ¿cierto?, cuando van entrando en el verso 4? Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, o sea, lo miran, ¿cierto?, y le dice, míranos. Ahora es interesante eso, ¿no? Míranos. Míranos de pie a cabeza. Y observa si acaso nosotros tenemos algo material que entregarte. Seguramente eran personas muy sencillas, ¿no? Sabemos Pedro, Juan, eran personas sencillas. Y le dice, míranos. Si tú ves nuestra falla, nuestra pinta, como decimos nosotros, ¿tú crees que yo voy a tener para darte a ti? Mira, yo no tengo nada material que darte ahora. Solo tienes que mirarme y pensar. Pero obviamente él mira esperando algo. Bueno, lo mira así, oh, bien. Pero ahí, ya, pues, ¿qué me vaya a dar? ¿Qué me vaya a soltar? Una luquita. Y lo mira. Nada. Materialmente no hay nada. Pero ¿qué le dice en el verso 5? Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos.
Pero, verso 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, anda. ¿Qué le está transmitiendo esto, hermano? Le está transmitiendo que él no tiene, primero, nada material, no tiene nada material. Y ahora, conéctenlo con lo que Jesús dijo. Jesús les mostró a través del ministerio de Jesús, que convivió con ellos, le dijo al Señor que él no tenía nada. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice lo siguiente, Mateo 18, 18 al 20, dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Miren, mira los animales, mira las aves, todos tienen dónde llegar y cobijarse, pero yo no tengo dónde. Y ese ministerio es el que Jesús estaba invitando a sus discípulos. Síganme, pero yo no les prometo nada material. No les prometo nada material. Ustedes síganme y no van a tener siquiera un lugar donde estar, fijo. Ese es el camino que yo le ofrezco. Y ese es el camino que los apóstoles ya habían entendido bien en ese momento. No tengo plata ni oro. Materialmente, nosotros como apóstoles no tenemos nada que ofrecer. Un poco diferente a los apóstoles modernos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Los apóstoles no tienen. Y los apóstoles de hoy tienen todo, supuestamente. Pero ellos viven de forma muy simple. Pero a la vez lo que el apóstol quería transmitirle con esto es que no tenían lo material, pero sí tenían lo espiritual. Sí tenían algo que ofrecerle. Sí tenían una riqueza espiritual que ofrecerle a ese cojo de nacimiento. Y nosotros, hermanos, como cristianos, es exactamente lo mismo. No tenemos bendiciones espirituales en el sentido de tener todas las cosas que el mundo tiene, pero sí tenemos algo mucho más valioso, que es el Evangelio del Señor, sus promesas y sus bendiciones. Siempre cuando pienso en esto, recuerdo Efesios capítulo 1, versículo 3 hacia adelante, donde nos describe, incluso alaba a Dios, Pablo, alaba a Dios, porque hemos recibido todas esas bendiciones espirituales. Efesios 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hermano, que entre eso en su mente, toda bendición, toda bendición le ha sido dada por medio de Cristo. ¿Por qué? Dice, porque Él nos escogió. Bendición, hermano. Usted ha sido escogido. ¿No es una bendición eso? Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos adoptó, Él nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo conforme a la buena intención. Y luego va a seguir describiendo, Él nos redimió, o sea, nos compró de la esclavitud del pecado. Y después va a seguir describiendo que nos ha dado toda la sabiduría y todo el entendimiento. Y después va a seguir describiendo y nos va a decir que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué mayor bendición tenemos, hermanos, sino cada una de esas cosas? Ahora, hermanos, cada una de esas cosas, el tema es creerlos. Creer en esas cosas. Porque a los seres humanos, por naturaleza, que tocamos las cosas, decimos, esta es la realidad. Pero, hermanos, según la Biblia, eso no es solo la realidad. Es una parte de la realidad lo material. Pero lo espiritual, el mundo espiritual es la verdadera realidad. Y la verdadera realidad es que la Biblia nos dice que hemos sido bendecidos con todas las cosas. Y por eso que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo. Así que nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Y la gente siempre razona que conformista era el apóstol. ¿Cierto? Así razonamos. En nuestra cultura de consumismo, razonamos, oye, que poco, como solo comer y solo con qué cubrirme, eso es todo. ¿Y qué pasa con el celular? ¿Qué pasa con la tele? ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con la ropa nueva? ¿Qué pasa con los zapatitos nuevos? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con el auto? ¿Qué pasa con la casa? Oye, Pablo, no seas tan conformista.
Pero esa, la perspectiva bíblica, hermanos, es que sí podemos tener eso y es bendición si lo tenemos. Pero ¿y qué si no lo tenemos? Ese es el asunto. ¿Qué si no lo tenemos? Nada, por hermano. Nada si no lo tenemos. Tenemos bendiciones espirituales que nos ha dado Dios. Y eso es lo que debemos creer, hermanos. Y es por eso que Pedro y Juan pudieron decir, no tengo plata ni oro, pero te doy esto, que es mucho mejor. Te entrego esto, que es mucho mejor, hermanos. Mucho mejor que las cosas materiales que este mundo nos puede ofrecer, que el dinero, el éxito o todas las cosas que el mundo nos ofrezca, mucho mejor. O esa gente que dice voy a dejarle lo mejor a mis hijos y voy a esforzarme y voy a trabajar para dejarle toda la riqueza a mi hijo y todas las propiedades y todas las cosas que tenga. Si eso, hermanos, es tu forma de pensar y no es que lo mayor que le puedes dejar a tus hijos y a tu familia es el Evangelio, entonces te has convertido en alguien que vive como el mundo. En alguien que piensa como el mundo y no como piensa la palabra del Señor. Por eso Jesús enseñó también esa historia del necio, ¿no? Que acumulaba cosas, y cuando le dijo en Lucas capítulo 12, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen por tu alma. Y ahora, ¿para qué todo lo que te esforzaste? ¿Para quién va a ser? ¿Para qué acumular tanto tesoro para sí y no para Dios? Dice, así es la persona que simplemente acumula. Hermanos, ¿dónde está el foco en tu vida? ¿Dónde está el esfuerzo que pones en las cosas verdaderamente valiosas? ¿Dónde está más tu preocupación? ¿En las cosas de arriba, en las cosas del Señor o en las cosas de este mundo? ¿Dónde está tu enfoque de preocuparte en el reino de Dios, su justicia, o preocuparte de las cosas de este mundo? ¿Dónde está más tu preocupación? ¿Y qué tenemos que ofrecer, hermano, al mundo? ¿Qué tiene usted para ofrecer a este mundo? ¿Qué tenemos como iglesia para ofrecer al mundo? Primero, hermanos, tenemos la oración. La oración, y como decía nuestro hermano Mario, ¿cierto? La oración fundamental, orar por aquellos que no conocen al Señor. Eso es lo que tenemos para ofrecer al mundo. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia con el mundo? Es que nosotros tenemos la oración. Y hermanos, la oración es poderosa. ¿Por qué los apóstoles seguían yendo a orar, hermanos? ¿Por qué en el libro de Hechos nos encontrábamos constantemente en la iglesia orando? Porque ellos sabían que la oración tiene poder. Yo no sé hasta qué punto hoy creemos eso, en verdad. Una iglesia que no ora. Una iglesia que no está apasionada por la oración. ¿Hasta qué punto verdaderamente creemos eso? ¿Cuántos de ustedes realmente creen en eso y cuando oran, creen que Dios va a actuar? ¿Creen que Dios va a impactar y por eso me esfuerzo en orar porque creo que Dios va a obrar por medio de la oración? ¿Realmente creo eso? Por eso oro, por eso persevero en oración, por eso sé que en medio de las pruebas que estoy enfrentando oro, porque entiendo que en medio de la oración el Señor me va a fortalecer y ayudar. Porque sé que la oración me va a ayudar a enfrentar el pecado, porque sé que la oración va a transformar mi matrimonio, porque sé que la oración va a transformar la iglesia, porque sé que la oración va a transformar los problemas que tenga en mi trabajo o en mi estudio, porque sé que la oración verdaderamente va a obrar en mi vida. Creían los apóstoles. Y el Señor usa la oración incluso para la sanidad, como vemos aquí. El Señor puede usar la oración. ¿Qué más tenemos para ofrecer al mundo, hermanos? No tenemos cosas materiales, pero sí tenemos el Evangelio. El Evangelio es el regalo, hermanos, que tenemos para darle al mundo. Un mundo que está lleno de mensajes salvadores, de especies de mensajes salvadores, donde te dice tú puedes, tú eres el mejor, tú eres el más fuerte. Mensajes que le dicen y le apuntan a uno mismo, confían en el destino y cosas por el estilo. Lo que los cristianos tenemos de diferente es que podemos ofrecer el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es ese? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa? El Evangelio. Te doy el Evangelio. El Evangelio, hermanos, puede incluir una sanidad, puede incluir una sanidad. Puede hacer que la gente coja, camine, puede hacerlo, aquí lo vemos. Puede hacer que la gente ciega vea, puede hacerlo. Puede hacer que la gente muda hable, puede hacerlo. Pero ¿cuál es el foco?
El foco es, hermanos, que eso da testimonio del poder del Evangelio. No es el Evangelio la sanidad en sí mismo, sino que es el testimonio del Evangelio. Es la señal hacia el Evangelio, de que el Evangelio lo que hace es traer salvación. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo. Es el mensaje que te dice que tú eres pecador y que como pecador lo que mereces es la condenación y el infierno. Y que si no fuera por Cristo, que ha venido a darnos la salvación, entonces no tendríamos ninguna esperanza. El mundo necesita el mensaje de salvación. Sanidades van a haber siempre, porque el Señor es soberano, pero no el foco del Evangelio. La sanidad o el milagro confirma el Evangelio, apunta al Evangelio, guía al Evangelio. ¿Cuántas historias de personas que han sido sanadas entre nosotros y no vienen al Evangelio? Y eso demuestra, hermanos, que el foco no es la sanidad necesariamente, sino que después, como van a ver, el discurso de Pedro es el mensaje del Evangelio. Las sanidades tienen que atraer a las personas a mostrarle, hay un poder verdadero, pero ese poder verdadero lo que quiere mostrarte es que hay un mensaje poderoso, que es el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que produce eso? Desde el verso 7 hasta el verso 11 podemos ver que hay una reacción de las personas. Hay una reacción de las personas hacia eso, y es que podemos ver que en los versículos 7 y 8 dice que lo toma, ¿cierto?, de la mano derecha, lo levanta y al instante sus pies y tobillos cobran fuerza. Y de un salto se puso de pie y andaba. Y acuérdense que Lucas era doctor o médico y él sabía bien de estos. Sabía bien el procedimiento de la sanidad y todo. Y entonces lo levanta y nos describe aquí con detalle que cobra fuerza y se para. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Dice que comienza a caminar, comienza a cantar, comienza a alabar a Dios. Porque si alguien ha estado así de nacimiento toda su vida, miserable, excluido, ¿qué más sino alabar a Dios? Y decir, es maravilloso lo que Dios ha hecho. Es maravillosa la obra perfecta que Dios ha hecho en su vida. Y lo que nos dice el verso 9 y 10 es que el pueblo vio esta sanidad. Vio esta sanidad, contempló esta sanidad. Y entonces el pueblo mismo lo reconocía. Y decía, oye, ¿este no es el mismo que estaba ahí en la puerta? ¿No es ese que estaba tirado en el piso? ¿No es ese que veíamos pedir limosna y suplicar limosna? ¿No era ese? Ese mismo ahora anda corriendo y anda alabando a Dios. Las grandes obras que el Señor ha hecho en su vida. Y entonces nos dice el verso 11 que todas las personas fueron al pórtico, fueron a ese lugar. Fíjense lo que va a pasar después, va a venir el mensaje del Evangelio. Entonces el milagro atrae a la gente y eso es lo que pasa comúnmente, atrae la curiosidad. Por eso hay personas que se dedican solo a hacer milagros, que es incompleto simplemente pensar en eso, porque no es el Evangelio en sí. Pero atrae a la gente, ¿no? Atrae a la gente. Atrae a los curiosos, atrae a los curiosos. Atrae a la gente, oye, vamos a ver qué pasó ahí, mira, vi un milagro. Un cojo anda saltando ahora. Todos vienen a ver. Y eso es lo que sucede. Reúne a las personas y quedan ahí, en asombro y curiosidad. Pero es incompleto solamente quedarse en eso, si es que no hay la explicación de por qué sucedió eso. Y la explicación por qué sucedió eso es porque el Señor ha llegado a traer salvación. Porque el Señor ha venido a anunciar una noticia, la noticia de salvación. Pude ver en algún momento de mi vida, he visto varios casos, pero el más cerca que vi de una transformación soberana del Señor, ya sea en sanidad, en restauración, en una persona que verdaderamente fue transformada por el Evangelio, fue cuando en mis primeros años de cristiano evangelizábamos en Antofagasta, en una feria que le llamaba la Feria de las Pulgas, no sé si aquí hay, pero siempre hay en toda ciudad. E íbamos a ese lugar porque había mucha gente, y ahí yo apenas así, hablando, escondido un poquito, con vergüenza, hablando del Evangelio, y me acuerdo que había un caballero que estaba en el piso, borracho, lleno de drogas, obviamente con hartos olores de todo, y nos acercamos, bueno, un amigo se acercó, le habló del Evangelio, estuvimos ahí, y nos fuimos. Volvimos la otra semana y no lo vimos. Va, qué raro, no está el caballero. Y luego pasó otra semana y apareció. Y lo vimos y era una persona totalmente diferente.
Incluso no lo reconocimos porque le dijimos, ¿usted es el que estaba ahí? Sí, pues dijo. Lo que pasó es que lo que ustedes me dijeron obró y empezó a darme vueltas en la semana. Y mientras yo bebía y me drogaba, empezó a darle vueltas. Empezó a afectar, empezó a algo a removerme en mi corazón. Y me di cuenta que necesitaba al Evangelio. Me conseguí una Biblia, empecé a leerla y me di cuenta del gran mensaje de salvación. Y yo era un alcohólico, era un drogadicto, no podía salir por mí mismo. Necesitaba algo poderoso externo a mí que me pudiera sacar. Y finalmente esa persona salió de la droga, salió del alcohol y se unió con nosotros, ahí, no siempre, pero se unía con nosotros a predicar el Evangelio. ¿Y saben qué decía en la feria? Obviamente la gente en la feria, que se conversa de estas cosas, este no era el que estaba ahí. Este no era el que estaba ahí todo hediondo, lleno de droga y que estaba pidiendo. Sí, pues. Y nosotros decíamos, sí, pues sí, él es. Él es, pues. ¿Y cómo cambió? Bueno, es que le predicamos el Evangelio. Le hablamos del Señor. Y el Señor puede hacer la obra. Y él era un testimonio constante en la feria para decirle a las personas, ¿saben qué? El Evangelio puede transformar a las personas. El Evangelio puede cambiarlo todo. Hermanos, si ahora en nuestra vida hay algo que podamos estar pasando, algo difícil que podemos estar enfrentando, algo que pensemos no puede cambiar nunca, la verdad es que esa forma de pensar no es la forma bíblica. El Señor puede transformarlo todo. El Evangelio lo cambia todo, hermano. Y lo sigue cambiando. Nosotros como cristianos, el Señor lo sigue cambiando. Hay cosas que aún necesitan ser cambiadas y el Señor las sigue cambiando. Porque ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el mismo que sanó a este cojo, el mismo poder que obró en nuestras vidas y nos hizo salvos, y el mismo que va a seguir trabajando en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vivo. El Evangelio es la palabra de Dios viva, actuando en nosotros constantemente para que vivamos conforme a su voluntad. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú obras cada día en nuestra vida, Señor. Nosotros éramos miserables, Señor, como este cojo. Estábamos, Señor, postrados en nuestro pecado, estábamos necesitados, Señor, de ti. Pero tú un día, Señor, trajiste a alguien que nos dijo que no nos traía plata ni oro, pero sí nos traía el Evangelio. Gracias por ese día, porque tú nos salvaste, Señor, de la perdición y de nuestra condición miserable en la cual vivíamos. Gracias, Señor, porque tú sigues actuando en nuestra vida hoy, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a vivir cada día sirviéndote, adorándote, exaltándote en nuestras vidas, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno, porque eres bondadoso y te pedimos que nos ayudes cada día a honrarte y glorificarte en todo, Señor. Te agradecemos, Dios, por todo lo que tú haces en nosotros y te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes siempre. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.